En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Vladimir Putin sentado y rodeado de los directores de las agencias de noticias más influyentes del mundo en San Petersburgo, respondiendo preguntas durante más de 2 horas. Toda una operación de imagen, toda una posibilidad de entender por dónde va, al menos el pensamiento del dirigente de esa Rusia que tiene ahora mismo una guerra abierta en el corazón de Europa. Estaban Associated Press, EFE, Xinhua, entre otras agencias, en una declaración de intenciones geopolítica perfectamente articulada. Lo urgente, saber la posición de Putin en torno a Ucrania, y ahí fue extremadamente claro. No hay necesidad de negociar un alto el fuego para comenzar a negociar, como pide Zelensky. Es mejor terminar la guerra por completo que simplemente hacer una pausa en las hostilidades. Y esto, como digo, no es un exceso de buena voluntad, es una forma de intentar ningunear los argumentos de Volodymyr Zelensky, que quiere precisamente que paren las hostilidades mientras hay negociaciones. El caso es que para Putin un fin de la guerra significa obviamente que Ucrania reconozca la realidad territorial que Rusia ha creado por la fuerza de las armas. Control completo de la región de Lugansk, más del 85% de Donetsk, el 80% de Zaporilla y, claro, también Crimea, lo que se consiguió en 2014. Según Putin, en el conflicto que tenemos ahora mismo y en el punto actual, Rusia está avanzando, Ucrania se desangra y por tanto quiere que se consoliden sus avances. No quiere que sea solamente una pausa que luego en el futuro otro gobierno de Ucrania pueda intentar o querer revertir. El caso es que todo esto, esta posición de Putin, amén de otras derivadas geopolíticas que tratamos en unos momentos, ha coincidido, por seguir con el conflicto de Ucrania, con la carta abierta de Volodymyr Zelensky dirigida al líder ruso, en la que le proponía un cara a cara, un encuentro entre los dos, no esos encuentros indirectos que se han producido hasta ahora en un país de su elección, en Suiza, en Turquía, en algunos de los países árabes con los que Putin se lleva bien. Zelensky también aprovechaba para desafiar en ese texto, asegurando que tras 26 años en el poder la edad empieza a pasarle factura a Putin. Ha llamado la atención sobre los recientes ataques ucranianos en muchos kilómetros dentro de territorio ruso. Precisamente el mismo San Petersburgo en la madrugada anterior sufría ataques de drones también en la propia Moscú. ¿Cómo respondía Putin? Pues cuestionando a su vez la legitimidad de Zelensky, recordando que su mandato expiró en mayo del 24 y insinuando también que, por tanto, pues Rusia no tiene nadie legitimado con quien acordar ese fin de las hostilidades. En cualquier caso, Trump, que es el catalizador de los contactos, aunque sean indirectos, entre ambas partes, quien se erigió en negociador para terminar con esta guerra, dice que le parecería estupendo que los dos líderes se vieran, pero no se ha comprometido a nada más concreto. Por cierto, añadido al margen, el Kremlin ha dicho hoy que hay un 50% de probabilidades de que Putin y Trump se vean este verano. Volviendo a Putin, aprovechó la sesión de relaciones públicas con los directores de agencias para lanzar varios mensajes de alcance geopolítico más allá de lo que sucede en Ucrania. Por un lado, insistió en atacar a Europa, que dice ya no tiene ni voluntad propia ni capacidad para ejercerla. Jugó a ser imprescindible con la energía, porque todos sabemos que Alemania y su economía están como están, porque ya no disfrutan de la energía rusa al precio que disfrutaban durante la pasada década. El caso es que él ha recordado que sigue activo un ramal de Nord Stream y ha dicho: solo con dar un botón, si lo pide Alemania, volverá a fluir la energía rusa para Alemania. Putin se vende de esta manera como un actor razonable frente a un Occidente que está empeñado en no contar con nada de lo que puede ofrecer Rusia y que se hace daño a sí mismo. Esas palabras, que en el corazón más occidental de Europa quizá no tienen demasiado significado, sí que tienen un eco tremendo en el espacio postsoviético dependiente de esa energía. Estoy pensando en Hungría, estoy pensando en Eslovaquia,
en todos esos países que siguen dependiendo de una manera o de otra de la energía que llega desde Rusia. También habló de argumentos armamentísticos. Habló del Oreshnik. Ha dicho que se ha usado en el conflicto, pero de forma prácticamente de test en el campo de batalla, que no ha sido empleado en combate real con todas sus capacidades, y ha asegurado que no descarta su empleo a gran escala en el futuro, incluso en zonas urbanas, lo cual, teniendo en cuenta que es un misil hipersónico y que puede cargar ojivas nucleares, es verdaderamente preocupante. También confirmó que la ley rusa le permite presentarse de nuevo al poder en 2030, pero considera demasiado pronto para hablar de ello. El caso es que lo que vemos, lo que interpretamos desde aquí, desde Occidente, respecto de Rusia, no es toda la fotografía, no es la realidad al completo, si es que esa realidad es de alguna manera aprehensible. Pero es evidente que por mucho que se insista desde los medios de este lado en el coste de la guerra para Rusia, en que su sistema económico ya se fatiga, en que se está desangrando, en que la opinión pública empieza también a tener desacuerdos con lo que se le plantea, el hecho real, y nos engañamos si no lo consideramos así y no lo contemplamos como una variable relevante, es que Vladimir Putin tiene muchos y muy contundentes argumentos todavía para conseguir sus objetivos, y si lo menospreciamos, pagaremos el precio por ello. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Quien toma grandes decisiones sabe que el verdadero riesgo no es verlo venir, sino gestionarlo a tiempo. Grupo Benjumea Seguros. Casi un siglo asesorando a empresas, directivos y patrimonios con un enfoque independiente, riguroso y a medida. Correduría boutique y colaborador en información aseguradora de Radio Intereconomía. Grupo Benjumea Seguros, donde los riesgos se gestionan con IA. Inteligencia aseguradora. Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Desde 2002, el restaurante Asador Illunbe ofrece la mejor cocina vasca. La selección cuidada de sus productos y el trato cercano son señas de identidad del restaurante. En Illunbe Castellana apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y en la que se mima la máxima calidad de sus platos. Estamos en Paseo de la Castellana 172 y en el 91 867 5902. Restaurante Illunbe Castellana. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía. Siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Remiten los ataques de Estados Unidos e Irán. A pesar de ello, la tensión en el estrecho de Hormuz continúa a la espera de que ambas partes avancen los contactos para encontrar una solución al conflicto. La presión aumenta además para que Israel detenga su ofensiva en Líbano. Israel, de hecho, asegura haber matado al jefe de la unidad de ingeniería de Hezbollah. Se trata de Abed Har, identificado como responsable de la unidad de ingeniería de la milicia chií libanesa. El ejército israelí
israelí asegura que Har participaba en la fabricación y colocación de artefactos explosivos dirigidos contra soldados israelíes y lo vincula con numerosos ataques contra sus fuerzas desde la guerra del Líbano de 2006. La operación ha incluido además la destrucción de una lanzadera de cohetes perteneciente a Hezbollah. El grupo chino ha confirmado oficialmente su muerte. Se cumplen 8 meses del alto el fuego en Gaza. Y la solución política que pretendía la Junta de Paz impulsada por Donald Trump se encuentra en punto muerto desde el inicio de la guerra en Irán. Estados Unidos también aumenta la presión sobre Cuba al concluir el plazo para romper vínculos con la isla. Washington pone fin este viernes al periodo de gracia otorgado a empresas extranjeras con presencia en la isla para que rompieran vínculos con Cuba antes de recibir represalias por parte de Estados Unidos dentro de su renovada presión para forzar a La Habana a aplicar cambios económicos y políticos. El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado además sanciones económicas contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro. Moscú enfría las expectativas en torno a una posible cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que las posibilidades de que ambos líderes se reúnan este verano son del 50%. Durante el Foro Económico de San Petersburgo, Peskov ha asegurado que Putin sigue abierto al diálogo y que también estaría dispuesto a reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Las declaraciones se producen un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reclamara conversaciones directas con Putin sin la mediación de Washington. Por el momento, el Kremlin no ha dado una respuesta oficial a esa propuesta. Explota un dron naval en el puerto civil de Constanza, el más grande de Rumanía. En un comunicado, Defensa ha confirmado que el dron no forma parte del equipo del ejército rumano y que no participó en los recientes ejercicios organizados por el Ministerio de Defensa Nacional en la zona del Mar Negro. Aunque se desconoce el origen del dron, apuntan a que es del tipo utilizado en la guerra de Ucrania. La Unión Europea celebra una cumbre en los Balcanes Occidentales, en Montenegro. En la cumbre se prevé aprobar, entre otras medidas, el inicio formal de la redacción del traslado de adhesión de Montenegro, nuevos desembolsos del Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales y la integración gradual de los 6 países en marcos europeos de seguridad y defensa. En una cumbre anterior, en 2024, la Unión Europea recalcó que el futuro de los Balcanes Occidentales está en la organización. El último país en unirse a la Unión Europea fue precisamente otro estado balcánico, Croacia, en 2013. Y todo listo para la llegada del Papa de León XIV mañana a Madrid. La capital será la primera parada del pontífice. Concentrará algunos de los actos más multitudinarios de su agenda, entre ellos una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, una misa en Cibeles y un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu, acto en el que participará el Cristo de Medinaceli. Desde la Archicofradía del Cristo de Medinaceli hablan de orgullo. Para nosotros es un gran orgullo y entiendo que para todos los que somos devotos de la imagen de Jesús de Medinaceli así lo es también, el que pueda participar de este gran evento que va a haber el lunes en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues habrá muchas actuaciones a lo largo de toda la tarde dentro del Estadio Santiago Bernabéu. Luego sucederá también la procesión entre Jesús de Medinaceli y la imagen de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, hasta la llegada del Papa León XIV, en el que pues celebraremos con él pues una celebración de la palabra, entiendo que será. Vamos sin más demora con todas estas informaciones ya en profundidad, Blanca. Nuevo movimiento en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Teherán estaría dispuesto a transferir parte de su uranio enriquecido a un tercer país, según informa la cadena Al Arabiya, citando fuentes de la mediación. La propuesta es interpretada como un gesto de flexibilidad por parte iraní en uno de los asuntos más sensibles de las conversaciones. El uranio enriquecido es uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes, ya que Occidente teme que pueda utilizarse para desarrollar capacidad militar nuclear, una acusación que Irán rechaza de forma reiterada. Sin embargo, ese aparente acercamiento no ha logrado resolver el principal obstáculo que mantiene estancadas las negociaciones. Rubén Gil. El desacuerdo se centra ahora en los miles de millones de dólares en activos iraníes bloqueados en el extranjero a causa de las sanciones internacionales. Washington y Teherán discrepan tanto sobre el procedimiento como sobre los plazos para liberar esos fondos. Durante los últimos días, gran parte de los contactos diplomáticos se han concentrado precisamente en este asunto, considerado clave para avanzar hacia un eventual acuerdo. La posición de la Casa Blanca sigue siendo especialmente rígida. El presidente Donald Trump se niega a autorizar cualquier desbloqueo de activos antes de que exista un acuerdo definitivo y firmado sobre el programa nuclear iraní.
Desde Washington consideran que la liberación anticipada de fondos reduciría su capacidad de presión sobre Teherán en la fase final de las conversaciones. Por su parte, Irán insiste en que se necesita garantías económicas tangibles antes de asumir nuevos compromisos sobre sus actividades nucleares. El gobierno iraní considera que las sanciones y el bloqueo de activos han causado graves daños a su economía y reclama medidas concretas que demuestren la voluntad estadounidense de alcanzar un entendimiento. Así, aunque la disposición de Teherán a transferir parte de su uranio enriquecido se interpreta como una señal positiva, las negociaciones continúan atrapadas en una cuestión fundamental. ¿Qué ocurre primero? Si el alivio de las sanciones y la liberación de fondos iraníes o las concesiones definitivas sobre el programa nuclear, una diferencia que por el momento sigue separando a ambas partes de un acuerdo. La guerra, como todo el mundo sabe, tiene un precio y en el caso de Estados Unidos con Irán ese precio está empezando a pasarle factura al propio ejército norteamericano. El jefe de operaciones navales, el almirante Daryl Cutlet, ha comparecido ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes con un mensaje de alarma. El presupuesto del año fiscal 2026 no contemplaba, dice, los costes de la operación Furia Épica. Y ahora la Marina se está quedando corta: combustible, municiones, horas de vuelo para entrenamiento, fondos de mantenimiento. Todo se agota más rápido de lo previsto. Paul Mielgo. Mensaje poco tranquilizador el que ha mandado el jefe de operaciones navales, el almirante Daryl Cutlet. Estamos ardiendo con fuerza, dijo, pero eso tiene un coste operacional. Y si el Congreso no aprueba una financiación extraordinaria en julio, tendremos que empezar a recortar. Habrá menos ejercicios, menos operaciones de rutina y hasta problemas para trasladar reclutas desde los campamentos de entrenamiento o pagar los bonos de reenganche. No es solo la Marina, el Ejército de Tierra también acusa el impacto. El tercer cuerpo blindado con sede en Texas y responsable de unos 70.000 soldados ha sufrido un recorte de casi $300 millones en su presupuesto de entrenamiento a finales de abril. La factura total de la guerra, según el interventor en funciones del Pentágono, asciende ya a $29.000 millones y sigue creciendo. La Casa Blanca estudia pedir al Congreso una partida extraordinaria de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares. Pero el camino no es fácil. Varios senadores republicanos ya han advertido de que esa petición tiene serios problemas por delante, en un Congreso cada vez más crítico con la falta de una estrategia clara en el conflicto. Y la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania vive horas de movimiento intenso. Moscú frena las expectativas de una cumbre entre Putin y Trump este verano y no responde a la propuesta de Zelensky de negociar directamente con Rusia. Mientras tanto, los principales líderes europeos, Macron, Starmer y el canciller alemán Merz, se preparan para reunirse este fin de semana con el presidente ucraniano en un encuentro que podría celebrarse el domingo en el Reino Unido. Gemma González. La paz en Ucrania sigue siendo un horizonte esquivo y esta semana la diplomacia lo ha vuelto a demostrar con una mezcla de gestos prometedores y mensajes que enfrían cualquier optimismo. El Kremlin ha lanzado un mensaje de lo más ambiguo. Las posibilidades de que Vladimir Putin se reúna con Donald Trump este verano son del 50%. Así lo ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desde el Foro Económico de San Petersburgo, donde ha asegurado además que Putin sigue abierto al diálogo y no solo con Trump. También estaría dispuesto a recibir al presidente francés Emmanuel Macron. Todo esto llega un día después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reclamara conversaciones directas con Putin, sin Washington de por medio, una propuesta a la que el Kremlin de momento no ha respondido oficialmente. Y mientras Moscú administra los tiempos a su manera, Europa actúa. Macron ha anunciado que se reunirá este fin de semana con Zelensky junto al primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz. El presidente francés confirma además que reunirá a la coalición de voluntarios. He invitado a todos los miembros de la coalición de la voluntad a venir a París los días 13 y 14 de julio para celebrar el Día de la Bastilla y una reunión formal de la coalición. Asimismo, estamos muy interesados en entablar conversaciones con Rusia sobre asuntos de interés común, como nuestra política de seguridad, nuestra política de vecindad y, por supuesto, la defensa de los intereses de Ucrania. Desde Montenegro, donde se celebra una cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes occidentales, Macron ha vuelto a defender las negociaciones directas entre Kiev y Moscú y ha subrayado que Europa puede jugar un papel clave para facilitarlas.
Y relacionado con todo esto, una noticia que llega desde el Mar Negro. Un dron naval ha explotado esta mañana en el puerto civil de Constanța, el más grande de Rumanía, después de que Salvamento Marítimo localizara el artefacto. Ha ocurrido a primera hora de la mañana y no se han reportado heridos. El Ministerio de Defensa rumano ha confirmado que el dron no pertenece al ejército del país ni ha participado en los recientes ejercicios militares organizados en la zona. Su origen exacto se desconoce, aunque apuntan a que es del tipo utilizado en la guerra de Ucrania. Desde el gobierno rumano piden calma y aseguran que investigarán las circunstancias en las que el dron llegó al puerto. Es el segundo incidente que este territorio de la OTAN sufre en apenas una semana. El pasado viernes 29 de mayo un dron impactó sobre un edificio residencial en la ciudad de Galati, dejando 2 heridos. Las autoridades rumanas señalan que el dron pertenecía a Rusia, algo que el Kremlin ha desmentido. Y Rusia precisamente estará pendiente hoy de la cumbre de la Unión Europea que se celebra en Montenegro. El objetivo es acelerar la adhesión de los países de los Balcanes occidentales, esfera de influencia postsoviética que sigue viva en algunos casos, especialmente el serbio, cuyo gobierno aún no ha impuesto sanciones a Moscú y además sigue dependiendo de la energía de Rusia. Pablo Llanone. Los líderes de los 27 y de las instituciones de la Unión Europea se reúnen en la ciudad de Tivat con los representantes de Montenegro, Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia del Norte y Serbia. Países todos ellos en proceso de adhesión. El presidente español Pedro Sánchez se encuentra allí y se ha mostrado favorable a la entrada de todos estos estados necesarios, ha dicho, para completar el proyecto europeo. España es favorable a la ampliación. Es la Unión Europea una unión incompleta si no incorporamos, ahora que estamos en los Balcanes occidentales, a los Balcanes occidentales, reconocer el esfuerzo y el liderazgo que está ejerciendo Montenegro en ese proceso de acceso y, mientras tanto, pues efectivamente ir paulatinamente incorporándoles en la Unión Europea en aquellas cuestiones donde ya haya acuerdo entre la Comisión Europea y, en este caso, los países candidatos. En la cumbre se prevé aprobar, entre otras medidas, el inicio formal de la redacción del Tratado de Adhesión de Montenegro prevista para el año 2028. La posible entrada de este país de 600.000 habitantes es reflejo del deseo de la UE de ampliar su presencia en esta región, después de que Croacia se uniese en el año 2013. Las negociaciones con los otros 5 países de los Balcanes occidentales aún están retrasadas, bien por falta de garantías institucionales o bien por falta de una coyuntura económica favorable. Por esta razón, hoy se abordarán nuevos desembolsos del Plan de Crecimiento, una iniciativa de 6.000 millones de euros dirigida a acelerar la convergencia socioeconómica y preparar a los países de los Balcanes occidentales para la futura adhesión a la Unión Europea. El objetivo principal, por tanto, es acelerar el proceso de integración, como ha expresado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es el momento de convertir este momento en movimiento y el movimiento, ha dicho, en adhesión. Hoy también se discutirá la integración gradual de los 6 países en marcos europeos de seguridad y defensa. Este último punto puede ser especialmente delicado dada la complicidad entre Serbia y Moscú. Aunque Belgrado ha condenado la invasión rusa de Ucrania, no ha aplicado sanciones contra Moscú y mantiene su política de entrada libre sin visados para los ciudadanos rusos. Esto no es casual. La seguridad energética serbia depende todavía en un 90% de Moscú. Además, el veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es clave para frenar el reconocimiento internacional de Kosovo, que no interesa ni al Kremlin ni a Belgrado. Actualmente Serbia está gobernada por el nacionalista Aleksandar Vučić, que no es considerado prorruso, pero tampoco especialmente proeuropeo. Su gobierno ha sido señalado por los episodios de violencia que sofocaron las manifestaciones de parte de la población el pasado año. Denunciaban los mismos temas que preocupan ahora mismo a Bruselas: la corrupción, las leyes que socavan la independencia judicial y la interferencia recurrente en los medios de comunicación independiente. Mientras, Rusia esa semana ha criticado a Serbia por permitir y participar en unos ejercicios conjuntos con la OTAN en su territorio y ha acusado a la alianza de intentar arrastrar a Belgrado a su campo. A Serbia, por tanto, se le acaba el tiempo y tiene que elegir un bando claro en el que posicionarse. Y mañana el Papa León XIV aterrizará en España para atender
atender a decenas de actos multitudinarios en los que ya se han inscrito 500.000 de personas. Según diversas encuestas como la de GESOP, el Papa cuenta con una buena tasa de popularidad. Las opiniones positivas quintuplican a las negativas. Otras encuestas como la de 40dB apuntan a que la mayoría de españoles cree que la Iglesia todavía debe modernizarse, pero ve con buenos ojos la postura internacional del Papa. Muchos lo perciben como un crítico de Donald Trump, pero ¿es esto cierto? ¿Por qué es así, Pablo? Hace un mes se cumplió un año desde que León XIV fue elegido como papa. En ese cónclave, que duró 24 horas, no solo se debatieron cuestiones espirituales. El sucesor de San Pedro debía ser capaz de conciliar la relación entre Estados Unidos y el Vaticano, después del pontificado de Francisco. No solo se trataba de reactivar la relación con Washington, sino de recuperar al principal benefactor de la Santa Sede. Que León XIV tuviese nacionalidad estadounidense obedeció a ese interés. Según Trump, que fuese estadounidense también fue de hecho una manera de generar simpatías con él explícitamente en un presidente profundamente nacionalista. Y en un principio esto parecía que iba a funcionar. Hasta Trump recibió con honor que León XIV fuese estadounidense, pese a no estar conforme con la decisión, dado que era él quien quería ser nombrado sucesor de San Pedro. As Pope? I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No sabemos aún si estas palabras iban en serio o de farol, pero lo que está claro es que un año después las relaciones entre Donald Trump, denominado por algunos el emperador estadounidense, y las relaciones con el sumo pontífice, antaño reconocido como el emperador espiritual, se han recrudecido al puro estilo medieval. Mientras el magnate neoyorquino trata de imponer su moral personal, la única, la que obedece, León XIV intenta universalizar la moral cristiana, que parece chocar de lleno con la ética del presidente estadounidense. Sus desavenencias comenzaron precisamente cuando el sumo pontífice se posicionó en contra de la guerra de Irán y a favor de un reino de paz que actuase como barrera contra un delirio de omnipotencia, dijo, con lo que parecía referirse a Donald Trump. Un reino in cui non c'è spada, un reino donde no hay espada, ni zumbido, ni venganza, ni trivialización del mal, ni lucro injusto, sino solo dignidad, comprensión y perdón. Este reino es una barrera contra ese delirio de omnipotencia que a nuestro alrededor se vuelve cada vez más impredecible y agresivo. El equilibrio de la humanidad se encuentra gravemente desestabilizado. Trump interpretó este llamado a la paz como un ataque contra su política exterior. Vio al Papa incluso como un legitimador del régimen iraní y sus ambiciones nucleares. No nos gusta un papa que diga que está bien tener armas nucleares. No queremos un papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta, no soy muy fan del Papa León. Es una persona muy liberal y no cree en la necesidad de acabar con el crimen. Trump también ha expresado su descontento con las críticas del Papa respecto a las acciones estadounidenses en Venezuela, argumentando que el país sudamericano ha desestabilizado a Estados Unidos enviando criminales y drogas. El sumo pontífice ha respondido a las críticas del magnate neoyorquino, asegurando que no tiene miedo de la administración estadounidense, ni tampoco de alzar la voz para condenar las guerras, instando así al diálogo y a la construcción de puentes de paz. Además, en su primera encíclica Magnificat Humanitas, León XIV se ha mostrado crítico con la inteligencia artificial y el poder de Silicon Valley, que son prioridad para el presidente estadounidense. De esta manera se hace evidente de nuevo ese choque entre la moral política, muchas veces desligada de valores universales, y la moral teológica entregada a sus creencias y su vocación de omnipresencia. El precio a pagar por esta rivalidad puede ser caro. Mientras en España Pedro Sánchez trata de capitalizar la influencia de la Santa Sede en nuestro país, mostrándose alineado con todas las ideas de León XIV, Donald Trump ha decidido aceptar la disputa. Como ya les hemos contado, el presidente estadounidense cree que el sumo pontífice está en deuda con él y sabe que el Vaticano anda detrás de las donaciones de Washington. La pregunta es, ¿por qué pese a ello León XIV se ha rebelado contra su principal benefactor, contra el principal benefactor de la Santa Sede? Quizá la respuesta sea más sencilla de lo que parece.
y el Papa prioriza la agenda eclesiástica a la agenda partidista, incluso aunque ello vaya en contra de las intenciones financieras que le podrían haber llevado al cargo. León XIV ha denunciado públicamente la idolatría del dinero y parece haber aceptado el coste interno que le puede suponer a la Santa Sede no llevarse bien con Donald Trump. Ahora bien, el presidente estadounidense también podría haberse afectado, ya que entre los votantes conservadores hay bastantes seguidores de la Iglesia Católica que van en contra de la guerra de Irán y que secundan las palabras del sumo pontífice. El coste del Vaticano podría ser financiero, pero el de Trump sería político. Uno se puede resolver con el tiempo, pero el otro podría ser decisivo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en carretera de Valladolid 131-135, Polígono Industrial Villares de la Reina, Salamanca, o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. El calculable valor del arte. Disfrute del curso de verano organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado y la Universidad Complutense de Madrid, entre los días 30 de junio y 2 de julio. Más información en amigosmuseoprado.org, con la colaboración de la Fundación ACS. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sabemos que el este de Europa es una zona complicada en estos momentos, que su arquitectura de seguridad se transforma bajo una presión que no cesa de Moscú. Tenemos una Polonia, por ejemplo, que acelera un reordenamiento estratégico que la está consolidando como un pivote militar de la OTAN. Tenemos el giro político en Hungría. Tenemos el cambio también de dirigente en Bulgaria. Los equilibrios regionales se reconfiguran y todo ocurre en un espacio postsoviético que es convulso, donde el Kremlin aspira a seguir influyendo, a recuperar ese espacio de satélites, no en la misma medida, obviamente, que en la época soviética, pero sí a jugar sus cartas geopolíticas en la zona. Queremos hablar de este complejo tablero. Para eso contamos con Miguel Ángel Melián, analista internacional y consultor de asuntos públicos. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un placer para mí. Por poner contexto, lo primero, el espacio postsoviético, en lo que corresponde al espacio postsoviético occidental, es decir, excluyendo a Bielorrusia, por ejemplo, etcétera. ¿Cómo lo definirías tú ahora mismo en términos de capacidad de influencia rusa, de resistencia de esos países a esa influencia? Te estoy hablando, pues obviamente, de Bulgaria, de Eslovaquia, de Polonia, de Hungría. Pues principalmente aquí tenemos que observar un factor elemental para entender cómo funciona la influencia rusa en los diferentes países, que es la relación histórica o la percepción histórica a nivel propio nacional de cada uno de estos actores respecto al imperio ruso. La primera diferencia, por ejemplo, y más clara la observamos entre los actores
búlgaros y polacos. Por ejemplo, en la perspectiva búlgara predomina esa visión del Imperio ruso como liberador de los lazos del Imperio otomano, mientras que en la parte polaca, pues impera esa visión más negativa acerca de lo que fue el Imperio ruso dentro de su propia gestión de la identidad nacional polaca. Tenemos los acuerdos con la Alemania de Hitler, tenemos otro tipo de repartos y acciones propias de la Rusia soviética en Polonia que siguen marcando la agenda y esa construcción de identidad nacional. Por lo tanto, partiendo de este punto en la que la experiencia histórica condiciona la visión que tienen estos países del este respecto a Rusia, vemos cómo el país ruso es consciente y adapta sus estrategias dependiendo del país. Por ejemplo, los casos de Bulgaria y Rumanía destacan por tener unos lazos energéticos más profundos que el resto de países. También los países del norte, como pueden ser Estonia, Lituania y Letonia, también dependen en este sentido energéticamente de Rusia, y por lo tanto esa influencia principalmente viene por la parte energética, mientras que en Polonia también vemos cómo operaciones de desinformación, guerra híbrida y este conjunto de acciones llevadas a cabo, vamos a presuponer, por la parte rusa, pues tienen otro tipo de objetivos. Por lo tanto, la primera idea que deberíamos destacar aquí, Rafa, es que la experiencia histórica ha condicionado tanto la visión que tienen los diferentes países del este sobre Rusia, como después la continuidad geopolítica y de acción exterior que estamos viendo en décadas recientes para con su vecino agresivo, en este caso, desde 2014, con Rusia. Fíjate, ahora sigo con Varsovia, Sofía, pero un apunte porque analizando lo que le dijo ayer Vladimir Putin en San Petersburgo a los directores de agencias internacionales occidentales, se reunió con ellos, dejó una charla larga en la que habló de muchas cosas y puso la energía. Es que me lo ha recordado que has puesto la energía sobre la mesa. Él también puso la energía como un señuelo, un caramelo. Dijo, oye, no olvidéis que el ramal activo del Nord Stream, el que no se cargaron los ucranianos, para entendernos, solamente necesita de un botón y mi energía comenzaría a llegar otra vez. Alemania está como está económicamente porque no la quiere y claro, eso en el occidente más occidental, si me permites, no cala. Pero claro, ese mensaje de solamente hace falta que le dé un botón, ¿cómo puede calar? Pues eso, en una Bulgaria dependiente energéticamente, en todo el grupo de Visegrado, etcétera. Es que es totalmente un elemento clave lo que comenta Rafa, porque a la misma vez que intentas dominar esa narrativa de presión energética, también estás haciendo mismamente un ejercicio de acercamiento diplomático coercitivo, porque estamos hablando de países como Bulgaria, que es el país con la tasa de pobreza más alta, que supera el 30%, y por tanto este tipo de medidas condiciona extremadamente el propio desarrollo del país y por lo tanto el resto de políticas que cualquier gobernante quiera llevar a cabo, y esto lo percibe directamente la población búlgara en este sentido en cada uno de los ámbitos de su vida. Por eso tradicionalmente en estas décadas la política exterior búlgara ha estado condicionada por factores internos que, por ejemplo, en contraste, Polonia no ha sufrido tanto y por eso está progresando o está convirtiéndose en ese actor líder de la política de seguridad europea en el flanco este también de la OTAN. Y como bien indicas, Putin es una persona inteligente, sabe qué recursos tiene y podemos ver ejemplos de hace menos de un par de años en los que en 2022, por ejemplo, suprimía esa tubería por la que pasaba gas y también petróleo y mandaba ese mensaje a Bulgaria de, oye, tengo estas armas, ten cuidado con lo que votas en la Unión Europea, y por eso tradicionalmente también en Bulgaria ha sido titubeante en cuanto a su posición contra Rusia, en el marco, por supuesto, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Claro, pero ahora, después de ganar las elecciones, en el poder está Rumen Radev, y Rumen Radev, en principio, es prorruso. ¿Puede lograr con ese dirigente Bulgaria desacoplarse de esa histórica dependencia energética rusa? Porque eso tiene, la presencia de Radev igual tiene implicaciones geopolíticas, ¿no? Totalmente y absolutamente. Es decir, Radev, recordemos que dimite casi con un año a vista de su mandato para presentarse de forma independiente con la creación de un partido propio a estas elecciones, y básicamente lo hace con un discurso nacionalista de regeneración del Estado y apostando por la seguridad. En términos de política exterior,
se ampara en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2023, que abarca una década, de 2023 a 2033, apuesta por ese gasto militar, por el refuerzo de las capacidades búlgaras, pero también no dice que va a repensar su postura respecto a Rusia, sino a defender una postura crítica respecto a las sanciones rusas, respecto a las posiciones que tenga la Unión Europea en términos energéticos con Rusia, en cuanto a ser capaz de responsabilizar a Rusia de según qué tipo de operaciones que pueden ser catalogadas dentro de la zona gris, y por tanto estamos ante una posición que busca mantenerse, digamos, en cierto equilibrio para ser un socio europeo cada vez más activo en el ámbito de la política exterior de Europa, pero al mismo tiempo controlar también la legitimidad interna y una propia posición y visión que Radev no esconde. Es altamente conocido que es euroscéptico en varios sentidos. Por ejemplo, tenemos el último caso con la adopción del euro este mismo enero de 2026, y también prorruso. Y destacar también, Rafa, que es fundamental que estamos hablando de uno de los altos militares, sobre todo él es especialista en las fuerzas aéreas de la Rusia soviética, y por tanto esa visión, como te comentaba previamente al inicio, impera en su visión. Por tanto, adopta más una postura de, oye, vamos a repensar, vamos a ser críticos y ver si podemos ser los más pragmáticos posibles respecto a Rusia en este sentido. Bulgaria, no obstante, tiene buenas relaciones con Polonia. En principio, está esa iniciativa regional que no sé hasta qué punto desconocemos en general aquí, como los 9 de Bucarest o como la iniciativa de los 3 mares, que quizá a nosotros nos suenan un poco ajenas, pero que al final son esos pequeños unilateralismos en torno a los que se va articulando una suerte de posicionamiento geopolítico en una zona especialmente compleja ahora mismo. Exactamente, y este tipo de cooperación minilateral, sobre todo en el flanco este, es fundamental para, sobre todo, incentivar e impulsar los lazos entre los países en términos de cooperación estratégica militar, en términos de seguridad y defensa, y también de infraestructura. Y, por ejemplo, la iniciativa que comentas de los 9 de Bucarest es complementaria a la iniciativa de los 3 mares, que también busca conectar en términos de infraestructura, y puede ser un elemento también de disuasión frente a Rusia de, oye, nos estamos organizando para disponer de una serie de posiciones más sólidas frente a lo que tú puedas realizar. Y aquí hay un elemento también que es bastante curioso, que es el corredor de Suwałki, que lo tiene Polonia respecto a sus estados del norte, Letonia, Estonia y Lituania, de apenas 70 kilómetros, que está rodeado por los 2 flancos, uno por Kaliningrado, que es Rusia, en territorio europeo, y por otra parte por Bielorrusia. Y por tanto, este tipo de mecanismos, a lo que se le suma también esta nueva posición o carácter que puede tener Hungría dentro del grupo de Visegrado y de los 9 de Bucarest, impulsa que este tipo de iniciativas puedan lograr mayores cosas que si lo hacen de forma independiente. Y tenemos que tener en cuenta todo el espacio geográfico que abarca desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico, pasando por el Adriático. ¿Podría esa línea Balcanes-Báltico o Báltico-Balcanes convertirse en un eje geopolítico alternativo o una referencia dentro de la OTAN, Miguel Ángel? Lo están buscando, están poniendo sobre la mesa todos los ejercicios, todas las capacidades y todas, el posicionamiento propio de los bloques a favor de que esta sea una realidad geopolítica en la arquitectura de seguridad de Europa. No te hablo solo de la Unión Europea, sino de Europa. Aquí estamos hablando de que Polonia cada vez más está siendo nombrada y está liderando un eje de Europa del Este que se muestra mucho más importante para la seguridad europea, en un entorno en el que las principales potencias de Europa recalcan que Rusia es la principal amenaza militar convencional y no convencional para Europa de cara a 2030, y por tanto existe ese impulso también refrendado por las intenciones polacas, que ya se sitúan en la misma mesa que Francia, Alemania y Reino Unido, por supuesto con diferentes capacidades, pero sí se está llegando ya a este debate, como bien indicas, y se están poniendo los esfuerzos para ello. No sé, Miguel Ángel, dentro de ese alineamiento, ¿cómo puede afectar a distintas sensibilidades el reordenamiento estratégico polaco, su masivo rearme? Porque al final está surgiendo
no sé, perdóname el coloquialismo, un gallo verdaderamente potente. También, no sé, se me ocurre que puede haber quien recuerde, por lo menos históricamente, la mancomunidad de los dos países, Lituania-Polonia en el siglo XV, que era una de las naciones más grandes de Europa y más potentes. De aquellos laureles no queda nada en Polonia porque se le ha ido comiendo muchos trozos, pero al final... La historia siempre está ahí. Y si no la conocemos, como dice el dicho, estamos condenados a repetirla. Y Polonia es un ejemplo bastante ejemplificador de cómo ha sabido adaptarse y reorganizarse a lo largo de las últimas décadas, alineándose cada vez más con los valores y con las posiciones estratégicas y geopolíticas de la Unión Europea y de Europa. Ha sabido ir concretando progresivamente su alianza con Estados Unidos. Vemos el caso, por ejemplo, de cómo Donald Trump incluso apostaba por incrementar el número de fuerzas estadounidenses en terreno polaco. Estamos viendo cómo Polonia es el país que más invierte en la OTAN en 2025, con un porcentaje sobre el PIB que representa el 4,7% y tiene previsto seguir aumentándolo. Quiere seguir aumentando también los efectivos militares hasta llegar a los 300.000, partiendo de los 199.000 que tiene actualmente. Por lo tanto, estamos, Rafa, ante un caso claramente ejemplificador de lo que Polonia quiere ser para Europa. Quiere desplazar el centro de contención geopolítico que tiene la Unión Europea y Europa y la OTAN hacia el este, y quiere ser el líder de ese flanco. Luego, las aspiraciones que puedan tener, veremos cómo las va a controlar la Unión Europea, pero como te digo, creo que existe cierto contrapeso en términos de capacidades que, como te comentaba antes, Alemania, Francia y Reino Unido sí tienen y Polonia no. Por lo tanto, va a necesitar siempre de sus socios, y eso le sitúa en un segundo plano según qué objetivos estratégicos o ambiciones podríamos decir en este sentido. Por volver a Bulgaria en relación con Polonia, el fortalecimiento de esa presencia estadounidense en Polonia, nuevos soldados, tecnología militar de la OTAN, de Estados Unidos, con cada vez más presencia en ese actor protagonista de contención, teniendo en cuenta la buena relación con Bulgaria, ¿le puede obligar a Radev a posicionarse un poco en un marco más occidental? ¿Puede ponerlo en evidencia frente al Kremlin? Claro, aquí estamos hablando de que todo lo que hemos ido analizando a lo largo de la entrevista, Rafa, supone que Polonia intente también ser un eje que atraiga al resto de países de alrededor a seguir su propia estela. Por lo tanto, si Polonia es capaz de seguir y formar un ejemplo que arrastre al resto de países, podríamos ver una Bulgaria que en determinados campos, no en todos, por supuesto, porque vamos a seguir atendiendo a ese condicionante de la política interior que comentaba anteriormente, en una Bulgaria más asertiva para según qué ocasiones y según el momento geopolítico, porque, por ejemplo, si hablamos de energía, vamos a tener una Bulgaria que favorezca todo lo que le interese respecto a Rusia y apoya a Estados Unidos en el levantamiento de sanciones, por ejemplo, para que pueda Rusia proveer de energía a los países europeos, pero por otra parte seguramente vamos a ver posturas más reticentes de los búlgaros respecto a cooperar con otros países. En el caso de Ucrania, actualmente, y en el marco de las negociaciones Rusia y Ucrania, vemos una Bulgaria un poco más distensiva respecto al resto de países. Y también, como curiosidad, Rafa, que el presidente búlgaro Radev fue el mejor estudiante de la Escuela de las Fuerzas Aéreas en Estados Unidos posterior a la caída de la Unión Soviética, y por tanto ese tipo de sucesos o de puntos a destacar en su propia trayectoria profesional también le han generado buenos lazos con sectores estadounidenses que puede aprovechar o no, por supuesto. Qué bueno. ¿Dónde tiene más margen Rusia para seguir influyendo, para seguir teniendo relevancia geopolítica? Porque no sé si es en los Balcanes, no sé dónde es, porque si estas zonas se le van cerrando... Actualmente yo creo que tendríamos que prever que va a seguir intentando fomentar los lazos con líderes similares, o que por lo menos presenten un aspecto más cercano a Rusia. Y en este caso el líder búlgaro es mucho más cercano a Putin de lo que puede ser otro tipo de líderes. También podríamos ver determinados casos, como puede ser el rumano, que también obedecen a tensiones, como vimos hace una semana de la posibilidad de drones rusos en territorio rumano, pero creo que tendríamos que estar bastante atentos sobre todo a dos cuestiones fundamentales: a la dependencia energética, la primera, por supuesto, y luego a la caracterización de los líderes del momento. Y en este caso, Bulgaria, el líder búlgaro,
presenta una cercanía mayor, por lo menos a Putin, de lo que el resto de países, sobre todo también por el acceso al Mar Negro y todo lo que pueda ir sucediendo en torno a Crimea. Y Rusia está desarrollando y ejecutando una estrategia bastante holística, pero adaptada a según qué caso, como comentábamos, Polonia, Bulgaria, Rumanía y luego los estados más al norte, que intentan conseguir objetivos diferentes, pero que en última instancia buscan no perder esa influencia rusa que ha tenido prácticamente desde hace un siglo en la región. Para ir terminando, Miguel Ángel, te pido un escenario probable, en tu opinión, un horizonte pues a un lustro vista, 2030, 2031. ¿Qué crees más posible? ¿Contención efectiva de las aspiraciones de Moscú o que al final se termine restaurando su zona de influencia de una manera o de otra? Respecto al segundo escenario, dependerá de lo que pase en Ucrania. Si Rusia logra tener una victoria en Ucrania dentro de a un lustro vista, podemos estar hablando de una reconfiguración de la esfera de influencia rusa en el este de Europa que no se materialice como muchos piensan, que básicamente puedes tener a los rusos en los propios países, pero sí que exista un bloque más prorruso y no tanto contenido. Pero respecto al primer escenario, sí lo considero actualmente más viable, siempre y cuando no se llegue a hablar en torno al debate que Polonia lo ha situado sobre la mesa, el tema nuclear. Que ahí es que Rusia, claro, por supuesto que nos lleva a la delantera y tendríamos esa desventaja. Y los hipersónicos, Yoreshnik y todas esas cosas de las que presume Putin. Miguel Ángel, siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa, un abrazo. La guerra en Irán, la OTAN, sus fisuras, la parálisis de las grandes potencias para responder a crisis globales nos revelan, entre otras cosas, que tenemos capacidades militares de sobra, 12.000 ojivas nucleares nada menos, amén de misiles hipersónicos y otros, que sobra poder, pero que quizá lo que falta es liderazgo. Estamos ante un declive irreversible en la seguridad occidental. Analizamos lo que puede ser caracterizado, como digo, como una crisis de liderazgo global con Enrique Fojón, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, autor del artículo Declive de la seguridad occidental. Enrique, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué hablas de declive de la seguridad occidental y no de crisis o de reajuste, de un término menor? Porque es un proceso largo, es un proceso constante que está fuera de lo que existen otros flujos, como puede ser el técnico, como puede ser en las mismas actuaciones en ocasiones de guerra, en fin. Hay la transformación del aprendizaje dentro del mundo occidental para enfrentar lo que está pasando es más lenta de que los acontecimientos. ¿Cómo es posible que distingamos, Enrique, si lo que tenemos delante de nosotros es una crisis de poder o una crisis de liderazgo? Bueno, el poder está ahí y se nota si se ejerce o no se ejerce. Y después, una vez que se ejerce, ¿de qué manera se ejerce? Porque claro, si nosotros tenemos mucho poder, pero no damos exactamente como tiene que aplicarse, pues Houston tenemos un problema, ¿no? Nada más que tenemos que ver, por ejemplo, las operaciones de Estados Unidos e Israel con la guerra que han tenido con Irán, pues se ha aplicado, ha habido efectos, pero ese efecto es el que tiene que manejarse. ¿Se ha manejado? Pues no se ha manejado, porque no han llegado a la finalidad con que la han percibido las operaciones. ¿Tiene una responsabilidad en el declive del que estamos hablando el giro de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo lo analizas? Bueno, el giro al Indo-Pacífico estaba ya previsto desde hace tiempo, porque lo que hay que ver es cómo se distribuye el poder de manera global, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo,
cuando acabó la Guerra Fría, nos creemos que aquello era el Nuevo Testamento. Poco a poco se fue la cosa poniendo de otra manera, y hasta que surgió pues otro centro de poder, que es China, y Estados Unidos estaba en el otro lado. O sea que ha habido una transferencia de lo que es el sistema complejo, el centro de gravedad de las estrategias ha ido yendo hacia el Pacífico. Y de hecho la guerra está allí ahora. Hablas incluso, Enrique, de una paradoja estructural en el orden internacional actual. ¿Cuál sería, en tu opinión? Pues es una evolución la que está prevista, o sea, la más acogida, se pasa de la unipolaridad a la bipolaridad, que sería una bipolaridad, Estados Unidos por un lado y China por otro. Y a partir de ahí, pues el coro, ¿no? El coro celestial. Lo que resulta curioso es que, siendo tan dependiente energéticamente del Golfo, China no haya liderado una respuesta ante lo que está haciendo Estados Unidos con Irán. Pues porque tendrá sus motivos. Hay un equilibrio que hay que verlo desde lejos, ¿no? Es como subirse a una azotea y ver el mundo, ¿no? Cómo estaban distribuidos la flota americana, qué opciones tenía China, qué pasa con Taiwán, qué pasa con Japón, qué pasa con Australia. O sea, todas estas cosas que no están en la prensa parece que no existen, pero ahí hay relaciones de poder, hay relaciones muy importantes y hay que calibrarlas de una manera muy, muy cuidadosa, puesto que la cuestión material de cómo se ejerce el poder y cómo se hace el poder es diferente a cómo se ha venido haciendo hasta ahora. Tenemos, por tanto, una gobernanza global ya desfasada. En tu opinión, y para terminar, te pido, Enrique, ¿cuál sería el primer paso para salir de esta situación estratégica casi de pesadilla? Bueno, es una cuestión que es de principios, ¿no? O sea, el poder lo ejerce un actor. Y ese actor tiene al lado unos, digamos, discípulos, ¿no? Entonces el actor la hace con los discípulos o no, porque el poder se ejerce por aquel que lo tiene. O sea, no hay compasión, no hay buenismo dentro de lo que es la relación de poder. China tiene su manera de ver el mundo, tiene una plataforma continental y a partir de ahí se extiende. Estados Unidos tiene por un lado el Pacífico, por el otro lado el Atlántico, y tiene que actuar de otra manera totalmente diferente, ¿no? Veremos a lo largo de los años y venideros, pocos años, cómo esto se desarrolla. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Enrique Fojón, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que, por un lado, nos hemos hecho eco de las muchas pistas que ha dado sobre su posicionamiento geopolítico Vladimir Putin tras su reunión en San Petersburgo, aprovechando el foro económico con responsables de medios occidentales, donde dejó muchas de sus prioridades geopolíticas y las hemos comentado. Les hemos contado también toda la información en este ámbito, toda la que es más relevante en la jornada de hoy. Y hemos profundizado, por un lado, en la crisis de gobernanza global, lo acabamos de hacer, y por otro, en cómo Rusia sigue intentando influir en el antiguo espacio donde tenía sus países satélites, pero cómo las circunstancias de cada uno de esos países, de sus dependencias, de sus necesidades, va cambiando la ecuación. Así que no tenemos tiempo para más. Esto ha sido Pulso Geopolítico. Sean felices y acudan siempre a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico, no se lo pierdan. En
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Analizar la bolsa al milímetro es muy importante, pero no deja de ser el 5% del mercado. Si quieres llegar al otro 95%, la respuesta está en el private equity y la herramienta es Crescenta. Completa tu visión, diversifica tu cartera e invierte como imaginas en crescenta.com. La inversión tiene riesgos. Más información en crescenta.com/condiciones. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Dormir bien lo cambia todo. El descanso, el ánimo, la forma en la que afrontas el día. M5 de Sol Naturaleza es un complemento natural a base de plantas, triptófano y melatonina, pensado para ayudarte a mejorar la calidad del sueño y la estabilidad emocional. Una sola cápsula al día para respetar tu ritmo natural. Sol Naturaleza. Personas cuidando personas. Más información en solnaturaleza.es o llamando al 91 31 31 409. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.